El objeto de estudio del conductismo fue la conducta. Y decía lo siguiente, ¿no? O sea, expresaba lo siguiente, Watson: si algo no se puede ver ni medir, olvídelo. Porque lo único que puede ser estudiado científicamente es la conducta, porque se puede captar, se puede ver con facilidad. ¿Ok? La conciencia es algo subjetivo, decía él. Él remarcaba también la influencia del ambiente sobre la conducta. Él manifestaba que con su propio mundo especial, para poder criar niños, él podría criar niños en cualquier campo que él quisiera, ¿no? Podría desarrollar ingenieros, arquitectos, pintores, mecánicos, carpinteros, médicos, enfermeras o policías o delincuentes, ¿ok? Entonces remarcaba la influencia del ambiente sobre la conducta. ¿Cómo analizaban o explicaban la conducta? Según el modelo ER. ¿Qué significa ER? Significa estímulo-respuesta. Entonces este es un enfoque mecanicista de la naturaleza humana, por cuanto considera que el individuo es acción-reacción, y no es tan sencillo, ¿verdad?, el ser humano. Por eso muchos de los psicólogos que lo acompañaban entraron en discrepancias con las ideas radicales de Watson, ¿no? Bueno, y para ello, bueno, crearon después ya un nuevo movimiento que vamos a conocer, que es el neoconductismo. Miren, él realizó muchos experimentos. Obviamente el método empleado fue el método experimental. Su famoso experimento fue sobre los temores condicionados. Y él decía, así como Pavlov pudo condicionar al perro, a un animal, yo puedo condicionar la conducta humana, ¿no? Es decir, la conducta humana puede condicionarse. Y realizó un experimento muy polémico, ¿no? Que fue el caso del pequeño Albert, de 11 meses, ¿no? El cual le enseñó a tener temor hacia las ratitas de laboratorio, ¿no? Las ratitas blancas. Bien, entonces, ese fue el experimento de Watson. Ya, vamos a ver aquí. Muy bien, estoy compartiendo con ustedes el experimento del pequeño Albert. Y pasen adelante porque hoy vamos a hablar sobre el experimento del pequeño Albert. Este experimento proviene de una época en la que no estaba bien definida la ética científica. Las investigaciones procedían entonces sin muchos reparos, intentando apenas no cometer un crimen tal cual lo describía la ley. En ese sentido, si el voluntario no moría o no resultaba herido gravemente, pues entonces todo lo demás se hacía en nombre de la ciencia. Sí, eran otros tiempos que no necesariamente eran mejores que los de hoy, porque ahora considero que quizás se deberían tomar algunos riesgos como para que la cosa avance, pero era lo que se daba en aquel entonces y creo que no tenemos que juzgarlos con nuestra visión del siglo XXI. Y que en ese momento se limitaban solo a analizar el costo y el beneficio y se creía que era algo bueno, que el progreso valía el sacrificio. En fin, en psicología existe una escuela llamada la escuela conductista. La escuela conductista es un enfoque de la psicología científica que sienta sus bases en que la conducta humana se puede explicar en relación a estímulos y respuestas. Uno de los fundadores de esta escuela es el psicólogo ruso Iván Pavlov, cuyo experimento conocido como el perro de Pavlov demostró que un ser vivo, en este caso un perro, podría ser acondicionado a sentir hambre a través del sonido de una campana, siendo el sonido de la campana el estímulo y la salivación del perro la respuesta. Sí, ya sé que lo explicaba para el orto, pero creo que el experimento es bastante conocido como para entrar en detalles, ¿no? En todo caso, lo que me interesaba aquí era hablar de otro de los padres fundadores de la escuela conductista. Me refiero a John Watson. John Watson era un psicólogo estadounidense que quiso demostrar que los principios del conductismo ya no solo eran aplicables en los animales, sino también en los seres humanos. Entonces Watson dijo alguna vez: yo voy a demostrar que se puede condicionar a un humano a tenerle miedo a algo que antes no tenía, así como el sonido de la campana le abría el apetito a un perro sin que la campana sea la comida. Entonces Watson se buscó a un bebé cuyo nombre clave era Albert, que por aquel entonces tenía 11 meses de edad. Este bebé ya había sido examinado y se demostró que tenía una gran estabilidad emocional y de hecho no tenía ningún miedo representativo. Sin embargo, Watson se propuso hacerle tener miedo a las ratas blancas. Así pues, en la primera fase de este experimento, a Albert se le puso a jugar con uno de estos roedores, a los que Albert respondía con curiosidad, de hecho parecía disfrutar de la presencia del animalito. Sin embargo, en la segunda fase del experimento,
Cada vez que aparecía el animal, Watson hacía sonar un gong gigante con un sonido estremecedor que asustaba al pequeño Albert. Cada vez que aparecía la rata sonaba ese sonido estruendoso y conforme fue pasando el tiempo el niño fue relacionando el ruido ensordecedor con la presencia de la rata, a tal punto que no hacía falta siquiera que suene el gong para que Albert le comience a tener miedo al animal, aun cuando tiempo atrás parecía disfrutar de su compañía. Lo curioso del caso es que ese miedo acondicionado no solo estaba presente frente a la rata blanca, Albert también empezó a tenerle miedo a otros animales parecidos como conejos o perros, o incluso a un sujeto con una máscara de roedor. Al final, según la mamá del propio Albert, le tenía miedo incluso hasta Santa Claus. Se dice que Watson intentó descondicionar al niño, es decir, curarlo, pero no tuvo éxito porque fue retirado del laboratorio demasiado temprano. Al parecer, la madre del niño estaba horrorizada con lo que le habían hecho y no querían que pase más tiempo con el psicólogo. Pero a decir verdad, parece que el pequeño tampoco corrió mejor suerte dentro del hogar. Y es que recientemente, en el año 2009, se descubrió que el pequeño Albert, que en realidad se llamaba Douglas Merritt, murió a los 6 años de edad de hidrocefalia, una hidrocefalia derivada de una infección de meningitis. Y sí, como verás, su muerte no tiene mucho que ver con el experimento, pero igual como murió muy joven, no se sabe si es que luego hubiera tenido secuelas por el mismo. A mí me resulta particularmente interesante el experimento de Watson porque creo que ayuda a explicar cómo es que se generan los miedos en la infancia y por qué muchas veces los padres tienen mucha responsabilidad en ello. Por ejemplo, cuando aplican esa estrategia de disciplina que consiste en asustar a los niños con un personaje imaginario, como por ejemplo, si no te portas bien, te va a llevar el señor del saco, si no te duermes, viene el cuco, o si no te comes tu comida, te va a aparecer el Ayuwoki. Y es que después los niños, así como el pequeño Albert, no solo desarrollan temores a la cosa en sí, que además es imaginaria y por tanto terminan temiendo al silencio, a la oscuridad o a los truenos, sino que muchas veces transfieren esos miedos incluso a personajes que asocian remotamente con el trauma. Y por ejemplo, terminan por tenerle miedo a los ancianos, a una etnia o incluso a un youtuber determinado. Y entonces no es muy caprichoso pensar que cuando uno intenta superar un miedo por considerarlo vergonzoso, una de las primeras contrarreacciones al mismo sea el odio. Por ejemplo, si yo he desarrollado un miedo a los inmigrantes es porque me acondicionaron para tenerle miedo cuando yo era niño. Por ejemplo, porque hacían fiestas muy ruidosas, porque mi papá siempre decía que nos iban a robar, que nos estaban invadiendo. Y además de grande, cuando supere ese temor, si es que lo llego a superar, entonces me dejaría odiarlos. Pero bueno, esto solo es una hipótesis mía. ¿Qué le pareció? A ver qué me comentan acerca de este experimento, ¿no? Y obviamente los ejemplos que se dan a través de justamente la aplicación del, del conductismo, ¿no? Se da en la vida diaria, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. Vamos avanzando, ya tenemos entonces varias escuelas o corrientes que estamos desarrollando, ¿ok? Ya, vimos conductismo, vamos al neoconductismo, ¿sí? Ya, ok. Entonces también se le conoce como conductismo revisado, ¿cierto? Conductismo revisado. Ok, muy bien. Entonces, ahí tenemos a Burroughs Frederick Skinner como representante, el objeto de estudio, la conducta, y fue el creador del condicionamiento operante. ¿Ok? ¿Por qué condicionamiento operante? Porque la conducta opera en el ambiente. Quiere decir que hay un determinado efecto o consecuencia en el ambiente. ¿Sí? Muy bien, entonces, en este caso, este tipo de teoría o tipo de aprendizaje del condicionamiento operante no podemos aplicar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando alguien te sonríe, ¿ok? Tú también le sonríes. Es decir, él emite una conducta operante y hay una determinada consecuencia o efecto en tu conducta, que es el de sonreírte, ¿no? O si alguien te saluda agitando su mano, sería su conducta operante y en ti también va a producir un efecto consecuencia que es responder igualmente agitando la mano, sería la consecuencia, ¿sí? Entonces, ese es el aporte de Skinner, pero indudablemente no fue el único experimento ni el único aporte, él realizó innumerables experimentos, fue uno de los psicólogos que realizó múltiples experimentos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, diseñó también
una niñera mecánica, que es un tipo de cámara de Skinner o caja de Skinner, pero grande, donde condicionó a una niña, a su pequeña hija también, ¿no? Con una serie de dispositivos para que ella, al presionar unos dispositivos, pueda escuchar música, pueda moverse los móviles, etcétera, ¿no? Creó máquinas de enseñanza. Y él decía que las recompensas positivas incrementan el comportamiento deseable en los sujetos. ¿Ok? También, aparte de crear máquinas de enseñanza, enseñó a pichones a jugar tenis, fue el creador de programas de modificación de conducta, en fin, es decir, también ayudó a cambiar comportamientos problemáticos sobre alimentación, los temores irreales, los berrinches. Entonces su aporte esencial fue en el área del condicionamiento operante. Su famoso experimento, por lo que más se le conoce, es con la famosa caja de Skinner que tenemos aquí, por ejemplo, su famosa caja de Skinner o cámara del condicionamiento, ¿verdad? Donde se colocaba a la pequeña ratita de laboratorio y al inicio podemos ver que la ratita olfatea, rasga la pared, la luna, ¿no? Y de pronto presiona la palanca. Ya presionaba la palanca y obtenía alimento. Y así, conforme pasaban los ensayos, la rata, cada vez que era introducida a la caja de Skinner, en este caso a la cajita, iba a presionar con mayor frecuencia, entonces iba a obtener alimento con mayor frecuencia, ¿no? Como vemos acá en la imagen, la rata presionaba la palanca, cuando ya aprendía, entonces seleccionó una respuesta, la que le daba resultados, ¿okay? La que le daba recompensa, resultados, esa era la que aprendió a seleccionar, no olfatear, no rasgar la pared, ¿no? Ni el vidrio, sino presionar la palanca, ¿ok? Entonces estableció una conexión entre, ¿no? Su conducta, su determinada conducta y la recompensa que iba a recibir. Por supuesto que para que diera resultados, tenía que estar deprivada de alimento para que el alimento fuera una recompensa. ¿Ok? Muy bien. ¿Y de qué manera analizaban o explicaban la conducta los neoconductistas? Siguiendo el modelo EOR. ¿Qué significa modelo OR? Ahora vamos a explicar. Ya, muy bien. Entonces, acá vamos a poner en el chat, ahí lo tenemos también, modelo. Los neoconductistas emplearon el modelo EOR. EOR. ¿Ya? ¿Qué significa? A ver, estímulo. ¿Qué he puesto? Vamos a ver. Estímulo, organismo, respuesta. Estímulo, organismo, respuesta. ¿Ok? Bien, entonces, es decir, los neoconductistas consideraban cómo la mente organiza, recuerda y utiliza la información que percibe. Es decir, cuando nosotros percibimos un estímulo, no reaccionamos inmediatamente, sino que interiormente se va a combinar con nuestros propios fenómenos psicológicos, con nuestros sentimientos, con nuestras percepciones, con nuestra motivación, con nuestra educación, con nuestra edad, con nuestra cultura. Bien, entonces, esa es la principal diferencia con el conductismo, la forma como analizan o explican la conducta. El método empleado obviamente fue el método experimental. Vamos con la Gestalt, ¿no? Otra corriente interesante es la Gestalt. La Gestalt es una palabra alemana que significa forma, patrón o configuración. Forma, patrón o configuración. Entonces, la Gestalt también es considerada como la psicología de la forma. ¿Quiénes fueron sus representantes? Max Wertheimer, Kurt Kafka, Wolfgang Köhler, y el objeto de estudio fue la conciencia, pero la conciencia tomando en cuenta el todo, como un todo, ¿ok? Entonces, no como en partes aisladas, sino como un todo, no como los estructuralistas que lo estudiaban en elementos o bloques, sino como un todo. ¿Por qué? Porque ellos decían que cuando percibimos algo, lo percibimos completo, no lo percibimos por partes. Por ejemplo, tú percibes un lapicero y lo percibes completo, no lo percibes aparte de la tapa, ¿no? La carga,
¿no? El color mismo de la tinta, ¿no? Sino todo, ¿ok? Después viene el análisis de los componentes de ese fenómeno, pero lo percibimos completo. Igual que cuando escuchamos una canción, la percibimos toda la melodía completa, los sonidos, los instrumentos musicales. No los escuchamos diferenciando ni separando los estímulos que participan en esa melodía, sino completo, integrado. Entonces, eso es lo que perseguía la Gestalt, el estudio, ¿no? Del todo. Los métodos empleados por la Gestalt, ¿cuáles fueron? La introspección, la extrospección y el método experimental. ¿Cuál fue el lema que emplearon los psicólogos gestálticos? El todo es más que la suma de sus partes. ¿Por qué? Porque ante el mismo, digamos que percibo un triángulo, ¿no? Un triángulo tiene 3 lados, pero si estos 3 lados los percibo separados, ¿ok? Es un triángulo porque tiene una forma o configuración, pero si estuvieran separados estos elementos, estos, ¿no? Esos 3 segmentos podría formar otros patrones, de pronto un camino, una escalera, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso sostenían este lema, el todo es más que la suma de sus partes. ¿Qué temas se estudiaron ampliamente? El tema de la percepción, el pensamiento, el aprendizaje, la conducta social, la resolución de los problemas, el razonamiento. También pudieron explicar el arte, la filosofía y la política. ¿Okay? Ya en 1930, con el surgimiento del nazismo, la escuela de la Gestalt se fragmentó y Wertheimer, Köhler y Kafka se establecieron en los Estados Unidos. Ellos también, por ejemplo, plantearon las famosas leyes perceptuales, que sostenían que son leyes de agrupamiento también, y decían de que todos los estímulos del ambiente tienden a agruparse, justamente, ¿no? Esa es la esencia, a darle una forma o configuración. Entonces ellos sostuvieron, ¿no? Existían varias leyes. Por supuesto acá hay algunas de esas leyes, pero son muchas más, ¿ok? Estas son las que generalmente pues son las más frecuentes, ¿no? Que se suelen emplear. Ahora, ¿quién fue el propulsor de estas leyes? Fue Wertheimer, ¿no? Wertheimer. Entonces, la semejanza, por ejemplo, miren, acá podemos ver la semejanza, donde es la tendencia a unir los estímulos que son iguales o semejantes, ya sea en forma, en color. Entonces veo una, ¿no? Línea diagonal formada por los círculos, por ejemplo. Aquí, ¿qué percibimos? La ley de la proximidad, donde puedo percibir, ¿no? ¿Cuántos grupos de círculos, por ejemplo? 1, 2, 3, 4, 5. Por su cercanía o proximidad los tiendo a agrupar. En vez de percibir 18 círculos separados, tiendo a agruparlos por su cercanía o proximidad. Entonces percibo, digo, 5 grupos, ¿no? De círculos. Luego, la ley del cierre o la clausura, ¿qué nos dice? Nos dice de que cerramos los bordes de este estímulo incompleto para que nos dé la idea de una imagen global consistente, ¿sí? Por ejemplo, este círculo, otro círculo y otro círculo, ¿no? Veo 3 círculos, entonces veo, puede ser un triángulo también, ¿no? Con la parte, digamos, oscura, podemos formar en nuestra mente, pues, un triángulo, ¿no? O un arbolito, tal vez lo puedan, ¿no? Ver como un arbolito también. Muy bien, la ley de la continuidad, que nos dice que se enlazan los elementos individuales para que formen parte de una línea continua, como si continuara esta escalera, ¿no? En mi mente. O igual, ¿no? Podría ser el ejemplo en el cual si tú ves a un amigo que quedó en buscarte, llegó a tu casa y ¿no? Te timbra, pero sales por tu ventana y lo ves que está parado frente a tu casa, en la acera del frente, y él se ha puesto detrás de su camioneta, ¿no? Entonces hay una parte de él que no se ve, pero eso no significa que no existe. Entonces ahí entra a tallar la ley de la continuidad. ¿Okay? Solo ves cabeza y hombros y el resto del cuerpo no lo ves porque lo tapa el auto, pero eso significa que, digamos, está dando ahí la ley de la continuidad, formar una idea global consistente. La ley de la simetría, por otro lado, nos dice de que es la ley de la pregnancia, del equilibrio, es la otra mitad, tiene que haber armonía, como cuando dibujamos algo siempre, ¿no? Tratamos de, por ejemplo, si dibujamos un rostro, tratamos de que ambos lados del rostro sean parejos, ni uno más grande, ni uno más alto, ni más pequeño, ¿no? Ni uno más delgado, ni uno más grueso, todo mitad, mitad, ¿no? O sea, hay un equilibrio, hay armonía.
Igual si dibujamos un corazón, que también sean las dos partes iguales, ¿no? Y finalmente la ley del tamaño relativo o área, donde vemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí esta madera y acá vemos un círculo o un agujero oscuro, un agujero negro. Entonces, cuando dos figuras se superponen, la pequeña se tiende a ver como la figura y la grande como el fondo. ¿Ok? Muy bien, cuando vemos, por ejemplo, una pelota con diseños, el diseño, el dibujito de la pelota, ¿no? Se ve como la figura y el resto como el fondo. Acá también vamos a ver algunas otras, ¿no?, imágenes, pero en este caso ya de figura fondo. ¿Qué quiere decir? Que ellos sostuvieron, los gestálticos sostuvieron que los elementos principales de toda percepción eran la figura y el fondo. Por ejemplo, acá vamos a ver, ¿no?, esta imagen, vamos a acercar esta imagen. Acá, ¿qué podemos percibir? ¿Me escriben, por favor, por el chat? ¿Qué pueden percibir acá? Participaciones. Acá, ¿qué podemos percibir? Participaciones, vamos chicos. Acá, un rostro. ¿Qué más? Muy bien, Sayumi. Josefa, un señor toca aquí, en esta primera lámina, ¿no? La primera, donde ven un botellón, ¿ya? Muy bien. Dos personas, una pareja, algo más específico, caras de mujeres, ya, silueta de dos personas, una pareja, correcto. Muy bien, ¿alguien puede ver o percibir algo distinto a la pareja? Acá hay una pareja, pero también, ¿alguien ha notado algo diferente? Podemos percibir, nos dice, bueno, los gestálticos sostienen, los gestálticos nos indican de que también en la percepción influye la edad, la cultura, la experiencia de los individuos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dicen que los niños tienden a percibir delfines, aunque no lo crean, pero sí hay la presencia de delfines. ¿Dónde están los delfines? Aquí, lo he maximizado para que lo puedan ver. A ver, tengo un delfín aquí, miren, aquí, como si la chica o la mujer tuviera los bracitos hacia arriba, ¿no? Entonces, en estas sombritas, plomitas, se ven los delfines. Su hocico del delfín, su cabeza, su lomo, sus aletas, su colita. Aquí está el delfín. Acá vemos otro delfín, ¿sí? Otro delfín. Aquí también, si lo vemos con cuidado, vemos otro delfín. Acá otro delfín, ¿ve? Hay delfines. Entonces, en la percepción influye la edad, la cultura, la motivación, la personalidad de los sujetos. Muy bien, ya ustedes con calma lo van a poder percibir, lo pueden ver muchas veces, ya está el PPT ya en el aula para que ustedes puedan, bueno, con calma ver, ¿ya? En las sombras, exacto, en las sombras. Ya, muy bien, a ver. Acá vemos la silueta de la dama y la anciana. La dama que está de perfil, acá vemos su perfil, su nariz, su pestaña, su orejita, su mandíbula, su cuello de la dama, su traje, su cabello, un velo, un adornito de plumita, un adorno en sí, ¿no? En el cabello. Entonces acá vemos a la dama de perfil, pero también se puede ver una anciana, ¿no? Su cabello, su velo o turbante. Acá vemos todo esto sería la nariz de la ancianita, su nariz, está mirando hacia abajo, exacto, Sayumi, su ojito, su boca y su mentón, ¿no? Está mirando hacia abajo, perfecto, Sayumi, gracias. Luego vemos aquí el saxón, pieles arrugadas, ya, pero es la carita, solo el rostro de la ancianita. Luego vemos aquí al señor, al saxofonista, al músico, ok, mira, ya, ok, aquí vemos al saxofonista o al músico y a la mujer, ¿ok? Y el rostro de una mujer. Aquí a esta figura de figura fondo le llaman a la mujer flor, perfecto, la distinguen, es la mujer flor, ¿ya? También los gestálticos estudiaron ampliamente el tema de las ilusiones ópticas. ¿Qué viene a ser una ilusión? Una ilusión óptica. Una ilusión viene a ser una percepción equivocada, pero hay base real. Por ejemplo, ¿qué genera esta ilusión óptica? La primera, del lado izquierdo, genera, si lo vemos, bueno, muy bien, Sayumi, mira, a ver chicos, si vemos aquí detenidamente 10 segundos, vamos a tener un efecto,
va a haber un efecto. ¿Cuál es el efecto? Que se mueve, ¿verdad? Esta figura, esta imagen se mueve, hay movimiento. Perfecto, Maricelo, así es, así hay una reacción. Pero tienes que concentrarte, respira bien y luego te concentras y vas a ver. Es más, el círculo, la parte central de esta imagen es como si estuviera en alto relieve, estuviera ¿no? en una tercera dimensión, estuviera en alto relieve, como un chuponcito. Y luego el movimiento, ¿no? Da ese efecto de mirarlo detenidamente. Igual aquí también, en esta otra imagen, la siguiente, la segunda imagen, vemos 10 segundos y vemos también que el círculo se mueven estas líneas, es como que si girara. Exacto, Josefa, exacto. Muy bien, chicos, experimenten, experimenten. ¿Ya? Y la tercera imagen, vamos hablando, la tercera imagen, si lo vemos 10 segundos, va a cambiar, ya no van a ser líneas rectas, sino va a haber un efecto. ¿Cuál es el efecto? A ver si alguien lo ha distinguido. Exacto, ya están curvas, cóncavas, ¿no? Perfecto, muy bien, chicos, entonces han hecho bien su experimento. A ver, vamos entonces con otra escuela, la psicología dinámica. La psicología dinámica de Sigmund Freud, él fue el representante. El objeto de estudio cambió totalmente, ¿ven? El inconsciente, según Freud. El aporte de Freud fue crear una teoría del comportamiento basada en motivos ocultos y deseos inconscientes. Es ahí donde podemos explicar la verdadera naturaleza, ¿no? Humana, estudiando o explorando el inconsciente. Freud consideraba la vida mental, exacto, Luis Ángel. Sí, forma parte de su teoría también, Luis Ángel, perfecto, vamos a ver. A ver, sigamos. Entonces él consideraba la vida mental dividida en partes, como un mapa, como un iceberg, como un famoso iceberg de Freud, ¿no? Ok, donde solo conocemos una pequeñísima parte, que es la parte consciente, luego viene la parte preconsciente, y luego la parte inconsciente, que es un gran depósito de experiencias, donde están los motivos ocultos y los deseos inconscientes del que hablaba Freud. También reconoce que este inconsciente, esta parte inconsciente, tiene unos fenómenos, ¿no?, propios del inconsciente, entre ellos los lapsus lingüe. ¿Alguien ha escuchado hablar de los lapsus lingüe? Los lapsus lingüe ponen verdaderamente en serios aprietos a la persona, porque es como que si estos impulsos, ¿no?, o motivos realmente, ¿no?, o ocultos o deseos inconscientes salieran a la conciencia. Es decir, burlan los frenos del preconsciente o de la conciencia misma y salen a la conciencia, ¿no?, tus reales motivos. Entonces, por ejemplo, los lapsus lingüe son errores inconscientes al hablar. Es muy embarazoso, por ejemplo, ¿no?, que te puede ocurrir en estos fenómenos. ¿Por qué? Porque vamos a suponer en una relación de pareja, ¿no?, de repente no ha sido tu primera pareja, pero tú tienes una pareja actual y de pronto en algún momento tú le dices gracias, gracias negrita, ¿no?, los chicos, o gracias, gracias mi bebé, ¿no? Y tú dices, no, pero a él no le digo bebé, al actual le digo de repente, ¿no?, mi pocholo, ¿no? No sé, le pones algún nombre de cariño, pues, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Quién es bebé, no? O ¿quién es negrita, por ejemplo, ¿no? Entonces ya comienza, ¿no?, de repente la suspicacia, los problemas, las dificultades, ¿ok? También, por ejemplo, ocurren en otras circunstancias, ¿no? Ok, es muy peligroso, ¿no?, estos fenómenos del inconsciente. Entonces, eso, se pueden proyectar, ¿no?, sentimientos, puedes evocar, ¿no?, esos recuerdos, y se salen, bueno, a la parte consciente. No se pueden controlar. Bueno, también, por ejemplo, si alguien llega tarde a una reunión, que de pronto en el fondo no quería, no deseaba la persona llegar, y cuando llega, disculpen, ¿puedo pasar? Gracias, ¿no? Dicen, disculpen, no pude llegar más tarde. Y dice, uy, se da cuenta cuando lo dijo, ¿no? En realidad no quiso decir eso, o sea, se salió del fondo, ¿verdad? Pero diplomáticamente hubiera dicho disculpe, ¿no?, por llegar tarde, pero dijo en ese momento no lo que sentía realmente. Es muy embarazoso. ¿Ya? Muy bien. Métodos empleados por la psicología dinámica, la observación clínica,
la asociación libre de ideas y la interpretación de los sueños, ¿no? La observación clínica hay que estar muy atentos a lo que nos transmite, ¿no? Hay que estar atentos a la lectura de su comunicación verbal, no verbal, paralingüística del sujeto o del paciente o del cliente. La asociación libre de ideas, que se refiere a que a partir de una conversación sencilla, ¿no? Poco a poco va a servir para el terapeuta a modo de recoger información, ¿ya? Por ejemplo, a partir de, podríamos hacer un experimento, si todos se sientan cómodamente, cierran los ojos y yo les pregunto, ¿no? ¿Qué cenaron ayer? Entonces cada quien me va a decir, ¿no? Por ejemplo, cené poco, pero un poquito de tallarines verdes, por ejemplo, ¿no? Y de ahí de pronto le podemos preguntar, ¿te gustan los tallarines verdes? ¿No? ¿Cuál es tu plato favorito? Y luego vamos conversando, vamos viendo que esto le gusta, ¿no? Intereses, ¿no? Gustos, preferencias. Y de ahí con quién cenaste, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué hora sueles cenar? Y así, poco a poco vamos como pelando una cebolla, ¿no? Sacando cáscaras, hasta llegar al fondo, al meollo. Pero para ello, al terapeuta le va a tomar tiempo, no es algo tan sencillo. Primero hay que establecer una adecuada relación terapéutica, un rapport adecuado. Muy bien, a ver, sigamos. Entonces, Sigmund Freud fue el creador del psicoanálisis, que se refiere a un sistema terapéutico en el que el paciente descansa sobre un diván y va diciendo libremente lo que se le viene a la mente. Exacto, Sayumi. Hay varias sesiones de terapia. ¿Okay? Y hay varias formas de terapia, la terapia breve, la terapia intensiva, ¿no? O es más, hay lugares donde siempre hay un terapeuta de cabecera, así como hay médicos de cabecera, hay terapeutas de cabecera que te acompañan durante toda tu vida, ¿no? Bueno, la finalidad del psicoanálisis es descubrir los deseos y las motivaciones inconscientes que afectan a la conducta de los pacientes, ¿ok? Y también planteó sobre el desarrollo de la personalidad una serie de etapas. Lo ideal es pasar por todas esas etapas del desarrollo de la personalidad, pero por algún motivo el desarrollo emocional de la persona se puede quedar estancado, detenido, a lo que Freud llamó fijación. Y esa fijación puede generar ansiedad y miedos exagerados en la edad adulta. También él tuvo una producción bibliográfica, ¿no? Muy extensa, ¿no? Muy prolija. Abundante, ¿no? De producción bibliográfica, entre ellas la interpretación de los sueños, Tótem y Tabú, el chiste y su relación con el inconsciente, por ejemplo. Acá tenemos también el famoso iceberg del que les comentaba, la vida mental, ¿no? Que está dividida en partes, su famoso iceberg, donde en el nivel consciente podemos encontrar percepciones, pensamientos. Luego, en el nivel subconsciente o preconsciente, los recuerdos y el conocimiento almacenado. Y en el nivel inconsciente, ¿no? Los temores, motivos violentos, urgencias inmorales, necesidades egoístas, deseos sexuales inaceptables y experiencias vergonzosas. Entonces es un gran depósito de experiencias. Por eso es de que él remarca la importancia de estudiar y analizar el inconsciente, ¿ok? Porque ahí se pueden encontrar los verdaderos motivos, deseos, motivos y razones, ¿no? de la personalidad, de la conducta humana. A ver, también, como algunos de sus compañeros lo mencionó, sí, efectivamente, esos términos del ego, yo, superego, super yo, el id o ello, bueno, son los elementos de la personalidad considerados en la teoría, ¿no? de Freud, en la teoría de la personalidad de Freud, que vamos a conocer más adelante, ¿no? Por ejemplo, el inconsciente, según Freud, es considerado, bueno, puro ello o id, todos los impulsos. Freud decía que todos tenemos los impulsos sexuales y agresivos. En el super ego, super yo, están todos nuestros valores, ¿no? Normas, sí, todo lo que se refiere al ideal, ¿no? La perfección. Y el ego o yo es la parte consciente, la parte de que se guía por la razón. Sí, bueno, ok, sigamos. Corrientes o escuelas psicológicas. Tenemos a la psicología humanista ya, la última escuela que vamos a conocer, la psicología humanista con Carl Rogers y Abraham Maslow. Esta corriente surgió en Estados Unidos. Estos psicólogos norteamericanos fueron muy importantes, ya les decía minutos antes que la psicología humanista es considerada como la tercera fuerza.
es un enfoque positivo de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque plantea que todas las personas tenemos una serie de potencialidades que podemos desarrollar, descubrir. Entonces, en esa medida vamos a ser mejores personas, a vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás, como lo sostuvo Carl Rogers con su teoría del sí mismo, ¿no? En la medida que desarrollemos esas potencialidades, vamos a estar interiormente en armonía con nosotros, nos vamos a hacer sentir felices, vamos a tener una adecuada autoestima, desarrollar sentimientos positivos y vamos a vivir con armonía, ¿no? En nuestro exterior. Vamos a transmitir esa tranquilidad, esa paz, ese bienestar hacia el exterior. Bueno, y por otro lado, Abraham Maslow, que nos habla, él es Abraham Maslow, nos habla acerca de su teoría de la jerarquía de necesidades, donde nos plantea que constantemente a lo largo de la vida el ser humano se plantea una serie de pirámides, donde van desde lo más primario hasta lo más evolucionado que él considera que es la autorrealización, convertirse en la mejor persona posible. Entonces, ¿cuáles son los conceptos esenciales de esta psicología humanista? Son el libre albedrío y la autorrealización. El libre albedrío, que consiste en la capacidad humana para elegir, ¿no? Para elegir o decidir con libertad, hacer que la vida de tu vida sea más creativa, significativa y satisfactoria. Entonces, los humanistas desarrollaron interés hacia las necesidades de amor, de autoestima, de pertenencia, de expresión de sí mismo, de creatividad y de espiritualidad. Y sostenían que así como el alimento es importante para el cuerpo, estas necesidades también son importantes para enriquecer nuestro espíritu. La autorrealización, la creatividad, ¿no? La autoestima, el que nos sintamos queridos o que formemos parte de un grupo social o que nos amen, eso también satisface nuestras necesidades espirituales. Entonces, la autorrealización consiste en convertirse en la mejor persona posible cada día. Como siempre les digo a todos mis alumnos, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Antes de ser un buen profesional, debemos de formarnos como buenas personas. Nuestra sociedad sería distinta y todo cambio va a depender de nosotros, de que esta sociedad cambie, de que estemos cansados de vivir como estamos, ¿no? Políticamente hablando, aunque no voy a hacer política, significa que a partir de una nueva generación como son ustedes, van a hacer con sus actos y de repente con su responsabilidad social, trabajar por una nueva sociedad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, métodos utilizados, la introspección, la extrospección y el método experimental. Vamos con la psicología como ciencia, ¿no? ¿Qué es la investigación científica? Porque la psicología es ciencia, no es sentido común, no es algo empírico, ¿verdad? Sino que ahora todos los fenómenos psicológicos se pueden probar cuando se experimentan. Perfecto, gracias Leonardo por la retroalimentación. Entonces, la investigación es un proceso que mediante la aplicación del método científico de investigación procura obtener información relevante, digna de fe y crédito. ¿Para qué? Para verificar, entender o corregir o aplicar el conocimiento. ¿Ok? Y siempre es importante hoy en día citar la fuente, ¿no? Ahí tenemos esa fuente. Muy bien, seguimos. Según su propósito, la investigación puede ser pura o aplicada. ¿Ok? ¿Cuándo decimos que es investigación pura? Como esta parte la estoy dando como un plus, ¿no? Como algo para comprender mejor que la investigación no es una sola, sino que hay pura aplicada. La investigación pura busca aumentar o enriquecer los conocimientos teóricos. Por eso es de que hay dentro de la psicología, diferentes teorías del aprendizaje, de la inteligencia, de la personalidad. Se puede entender mejor los fenómenos, ¿no? Se encarga de buscar información para desarrollar una teoría sobre un determinado problema. Hay diferentes teorías sobre el estrés, nos permiten comprender mejor, por ejemplo, las inteligencias múltiples, inteligencia emocional, la inteligencia triádica, por ejemplo, ¿no? O de los factores. Esa es investigación pura. Y la investigación aplicada busca conocimientos para dar solución a un problema práctico, como en este caso, con esta situación que todo el mundo está viviendo, ¿no? Que los científicos se encargaron de crear una vacuna para poder detener este virus, ¿verdad? Y todavía sigue en investigación. Así también, ¿no? En psicología se crean programas para probar
cómo mejorar las habilidades sociales en las personas, cómo ayudarlos a que sean más seguros de sí mismos, sean más asertivos, sean más empáticos, por ejemplo, ¿no? O de repente en arquitectura, cómo es que se pueden utilizar, ¿no? Para la construcción o el diseño de maquetas, por ejemplo, materiales que se pueden reciclar, por ejemplo, ¿no? O hacer de repente en construcción, en ingeniería civil, por ejemplo, cómo se puede hacer de que pues esas construcciones sean lo más amigables con el sistema, ¿no? Con el ambiente, ¿no? Que no generen tóxicos tanto al ambiente como a los organismos, ¿ok? Muy bien, entonces esa es investigación aplicada. Busca conocimientos, ¿ok? Para resolver problemas, ¿ok? O como ahorrar agua, por ejemplo, ¿no? Un ingeniero sanitario va a crear un sistema para ahorrar agua, y eso es lo que vemos ahora, por ejemplo, en los inodoros, hay tanques ahorradores, ya no se emplean 6 litros, sino de repente con 4, o hay 2 botoncitos, cuando de repente solo líquido o sólido, ¿no? O sea, ya sabes cuál de los botoncitos usar, cuál ahorras agua y con cuál necesitas utilizar más agua. Entonces, eso es el resultado de una investigación aplicada. ¿Me dejo entender? Sigamos. Entonces, la psicología como ciencia se apoya en la investigación científica para explicar los diversos fenómenos psicológicos. El método científico se basa en evidencias sólidas, mediciones precisas, ¿no? La observación es controlada y hace que esos resultados sean repetibles para poder mejorarlos, porque en la ciencia no es algo estático, sino es dinámico, no es algo único, sino que puede ser sujeto a cambio. Vamos a ver entonces que el método científico es la estructura de todas las ciencias. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Hay varios modelos, este es uno de ellos. Vamos a ver lo siguiente también, ¿ok? La observación de la realidad sería un punto 1, que consiste en seleccionar un tema de la realidad. Por ejemplo, a un psicólogo le va a interesar pues estudiar acerca de cómo estimular a un niño tempranamente para que su desarrollo intelectual sea mejor, por ejemplo, ¿no? O cómo estudiar, ¿no? La influencia del apego, ¿no? Del niño en el desarrollo emocional futuro, ¿no? Si es un niño que es seguro, que tenga confianza, que pueda, digamos, potencializar estas habilidades sociales que tiene, ¿no? Entonces, la observación de la realidad, seleccionar un tema específico para ser estudiado. Formulación del problema. Aquí este paso es amplio, consiste en 2 partes. Primero, se busca antecedentes del estudio, cómo se encuentra el fenómeno en este momento, qué otros investigadores se han ocupado del tema, a qué conclusiones han llegado, por ejemplo, ¿no? Entonces, considera los autores colocando sus apellidos, la fecha del trabajo de investigación y las conclusiones a que llegó. Y por otro lado, se formula el problema en términos de interrogante, ¿no? Entonces, ¿cómo influye la estimulación temprana en el desarrollo intelectual de los niños preescolares, por ejemplo, ¿no? Sería formular un problema. O cuáles son los métodos de afrontamiento del estrés más empleados por los alumnos del centro preuniversitario del ciclo intensivo, por ejemplo, sería una formulación del problema. Entonces, es muy importante este paso, ¿no? Primero, los antecedentes, digamos, situar el fenómeno en un contexto general y luego formular el problema en términos de interrogante, porque luego de todo el estudio, bueno, la formulación de hipótesis también es un paso interesante en el cual la hipótesis, partiendo de este aspecto, mencionamos que la hipótesis es una idea, ¿no? Una idea que se tiene, una posible respuesta, una idea que va a ser sujeta a comprobación, ¿verdad? Es una posible respuesta sujeta a comprobación. ¿Qué nos permite la formulación de las hipótesis? Proporciona una dirección en la investigación. Por ejemplo, una hipótesis es una afirmación, ojo,
¿ya? No es una pregunta, no es una afirmación. Por ejemplo, la música mejora el aprendizaje. ¿Yo quiero comprobar eso? Sí, voy a recoger datos, ¿no? Tengo mi muestra de sujetos y luego de investigar este fenómeno voy a arribar a las conclusiones para realmente afirmar o rechazar efectivamente si la música mejora el aprendizaje. La prueba de las hipótesis, en realidad todo, digamos, esfuerzo de la tarea de investigar se centra aquí, en la prueba de las hipótesis, que consiste en aceptar o rechazar las hipótesis planteadas. ¿Okay? Luego la elaboración de la teoría. ¿Qué diríamos aquí sobre teoría? Que se va a referir a todo un conjunto de conocimientos que nos permite predecir mejor, ¿no? un comportamiento, ¿no? Explicar mejor un comportamiento, en este caso que estamos hablando de psicología. Entonces, finalmente, aquí de toda la investigación, de todo el estudio, de todos los pasos que he seguido, acá voy a arribar a las conclusiones. Finalmente, la publicación de los resultados de este estudio científico se van a publicar en revistas especializadas. ¿Okay? Hay muchas dentro de la psicología. Es más, hay revistas que son reconocidas, que se llaman revistas indexadas, ¿ok? Hay un reconocimiento, ¿no? Mundial, ¿no? Por ejemplo, revistas como Cielo, Redal, ¿no? Etcétera, ¿no? Son revistas, digamos, de mucha también seriedad, ¿no? Y donde, bueno, cada revista científica tiene sus propios requisitos para publicar, tiene sus fechas, tiene sus formatos, etcétera. ¿Bien? Y para ello también hay un lenguaje científico, tenemos que seguir unas normas de redacción científica, dentro de ellas, por ejemplo, una de esas normas son las normas APA, hay otras que son Vancouver, otras que son Chicago, etcétera, ¿no? ISO también. Bueno, vamos a ver, sigamos, los métodos de investigación científica, nos vamos a ver aquí que en la investigación científica hay muchos métodos, dentro de ellos, estos son los más frecuentes: observación naturalista, correlacional, experimental, estudio de casos o método clínico y método de encuestas. Aquí vemos también lo siguiente: ventajas y desventajas. Por ejemplo, la observación naturalista tiene sus dos modalidades, que pueden ser introspección, que ya lo hemos visto, que puede ser observar directamente tus propios fenómenos o procesos conscientes, y la extrospección, que consiste en registrar el comportamiento de otras personas, ¿no? La ventaja es que podemos obtener gran cantidad de información durante un periodo de tiempo y se pueden plantear interrogantes para futuras investigaciones, ¿no? Ya más rigurosas, más controladas. Y como desventaja, que es posible que haya poco o ningún control sobre la situación que se va a investigar, porque no se va a cambiar nada, solo se va a registrar datos. Por eso las observaciones pueden ser sesgadas. ¿Ok? Puedo perderme mucho de esa gran cantidad de información y solamente percibir un aspecto, ¿no? ¿Ok? No se pueden establecer claramente las causas, solamente se establecen observaciones. El método correlacional, la ventaja es de que va a emplear métodos estadísticos, ¿no? Para examinar la relación entre dos o más variables. Puede utilizarse en laboratorios, la clínica o escenarios naturales. ¿Okay? Entonces, en psicología se usa mucho el término de variable. ¿Y qué es variable? Cualquier característica. Ojo, variable no solo es en psicología, es también en otros campos del conocimiento. Pero variable es cualquier característica que puede cambiar en cantidad o en calidad. Por ejemplo, la temperatura es una variable que puede cambiar en cantidad, ¿no? Ok. El rendimiento académico es una variable que puede cambiar en términos de, ojo, calidad o cantidad. Si quiero nombrar el rendimiento académico, ¿no? En un sentido cualitativo, puedo decir que el rendimiento puede ser excelente, ¿no? Bueno, regular o malo. Pero puedo también considerar que el rendimiento académico en términos cuantitativos, o sea, el rendimiento, ¿no? De 20, ¿no? O sea, como una calificación, ¿no? 20, que es excelente, ¿no? Entre 18 a 20, excelente, ¿no? Bueno, ¿ok? De pronto 17 hasta 18 y de ahí
¿no? Regular, deficiente, etcétera. Entonces, puedo considerar, ¿no? Estas notas como una variable cuantitativa, ¿ok? La calificación. Muy bien, entonces es un método que emplea la estadística para examinar la relación o fuerza con que se van a relacionar estas variables, estas características. La desventaja es que las relaciones pueden deberse a coincidencias. No es posible establecer relaciones de causa-efecto, solo se pueden establecer correlaciones. El método experimental, aquí hay un control estricto de las variables, ¿no? Las variables pueden ser independientes, dependientes y extrañas. Se trabaja con dos grupos de sujetos, control y experimental, y sí hay relación de causa-efecto. ¿Por qué un control estricto de las variables? Porque se contempla la situación en que se la duración, la hora del día, la cantidad de participantes, ¿ok? Los sujetos del grupo control son mis sujetos de referencia, con ellos no voy a probar nada, son de referencia para darme cuenta si va a haber cambios o no a partir de la variable que yo voy a administrar a los sujetos del grupo experimental, que son mis sujetos conejillos de India, entre comillas, son con quienes yo voy a probar, ¿no? Mi programa, ¿no? Mi variable. Variable independiente se refiere a la causa del comportamiento. La variable independiente, repito, viene a ser la causa. Como, por ejemplo, en la hipótesis que mencioné hace algunos momentos, la música mejora el aprendizaje. Entonces, si después de realizar el experimento compruebo que estudiar con música, los chicos que estudiaron con música tuvieron un mejor aprendizaje, entonces mi variable que fue la causa fue la música, ¿no? Lo que ayudó a mejorar el aprendizaje. ¿Y sobre qué tuvo efecto? Sobre el aprendizaje. Entonces el aprendizaje se considera en ese experimento como una variable dependiente. Entonces la variable dependiente vendría a ser el efecto o consecuencia en la conducta. Se mide en resultados, se puede medir, ¿no? En resultados conductuales. Y las variables extrañas también se controlan para que no afecten los resultados, ¿ok? La hora del día, ¿no? El momento, el lugar, ¿no? En qué lugar. Bueno, el ambiente artificial puede influir, también puede confundir las variables sin esperar los resultados. El método clínico o estudio de casos estudia a profundidad, y ya para culminar, chicos, nada más terminamos este cuadro, se estudia a profundidad la conducta de una o varias personas de un grupo pequeño, y puede necesitarse mucho tiempo y ser costoso. Como desventaja puede no ser una muestra representativa, porque el grupo es pequeño, solo va a servir los hallazgos para ese grupo. El sesgo del observador puede afectar la subjetividad, es decir, el grado de relación o de cercanía. Si el paciente o el cliente me cae bien, puedo tener una mejor observación que si no lo fuera, ¿ok? Entonces, ese es el sesgo del observador, ¿ok? Se pierde objetividad cuando hay un grado de relación muy cercano, ¿no? Y finalmente el método de encuestas, se interroga una gran cantidad de sujetos, es rápido y económico, se plantean una serie de preguntas muy bien estructuradas, bien formuladas, porque se quiere saber qué opina la población acerca de determinado tema. Ya no me interesa conocer qué piensa cada uno de los sujetos, sino en general, qué piensa la población, como en estos momentos que se pueden establecer encuestas de preferencia electoral, ¿no? Por los diferentes candidatos, por ejemplo. Estamos en una época electoral, entonces las encuestas van a aparecer a cada momento. Y la desventaja es que las preguntas que están mal construidas pueden provocar respuestas ambiguas, ¿no? Confusas, pueden mentirnos, pueden falsearnos. Aquí puede ocurrir el sesgo de cortesía. ¿Qué quiere decir el sesgo de cortesía? Es la tendencia del sujeto a quedar bien con el entrevistado, sobre todo cuando son temas muy delicados. Generalmente pueden respondernos, ¿no? De manera que no sea la real respuesta, ¿no? Para quedar bien con nosotros nos responde, sobre todo si es un tema, por ejemplo, sobre sexualidad, sobre de repente uso de sustancias psicoactivas, etcétera. Entonces, podrían quedar bien con nosotros a pesar de que esa no es su verdadera respuesta. Ese es el sesgo de cortesía, ¿ya? La tendencia a quedar bien con el entrevistador. Chicos, muy bien, hay todavía, hoy día hemos trabajado bastante, ya nos estamos despidiendo, nos vamos a ver la próxima semana. Trabajen sobre su evaluación vocacional los que decidan tomarse su test.
ya está puesto, como les dije, en la plataforma, ya les he explicado bastante acerca de ello, por eso me tomé unos minutos, y por ello también es que nos queda esta parte pendiente que la vamos a retomar la próxima semana, ¿no? Todo eso está en el PPT y lo vemos la próxima semana. Ha sido un gusto estar con ustedes, que tengan buen día, nos vemos la próxima semana, todo claro.